¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenidos a la mañana de Mercado Visión de este sábado 24 de enero, ya del 26, que disfrutamos como lo hacemos cada mañana con todos ustedes, donde estén. La verdad que una enorme alegría poder compartir un sábado bien tempranito, por la fresca todavía, hay una leve brisa, muy leve, en Buenos Aires y alrededores, para una jornada que promete extremo calor en Buenos Aires y sobre todo en la zona central de la Argentina. Y si ustedes me permiten, si ustedes nos dan esa posibilidad, los vamos a tomar. Allí aparece a pie de pantalla la vía de comunicación o las diferentes vías de comunicación que tenemos en Mercado Visión desde Canal Rural para con todos ustedes, para que este ida y vuelta sea bien fluido y nos vayan contando si es que llovió o no llovió. Sabemos por lo que nos decía el gran Leo de Benedictis en el día de ayer, que hoy había probabilidad de lluvias en el centro oeste de la Argentina. Penitas, una franjita del oeste de la provincia de Buenos Aires, pero después para el lado de Cuyo y de Cuyo hacia arriba también, pero todo el oeste, nada en la zona central y del este del país. Y ya empiezan a crujir algunos cultivos, ¿no? Sobre todo en la zona central, aún en la zona núcleo, que venían muy bien y que permitieron, por ejemplo, a las diferentes bolsas proyectar un campañón de 158 millones de toneladas. Claro, dicen no hay que contar los porotos antes de tenerlos, pero bueno, las proyecciones son las proyecciones, los cultivos venían muy bien, están en buen estado, pero sería necesario, imprescindible en muchos de estos campos, tac, un golpecito de agua. Es necesario e imprescindible por estas horas. Ojalá Dios quiera que a partir de la semana que viene esta posibilidad se concrete realmente. Y penúltimo sábado de enero para compartir y disfrutar con todos ustedes en este contexto de calor y de mucha información que queremos compartir y analizar con todos ustedes como lo venimos haciendo para entender un poquito el contexto y la dinámica del negocio. Dos temas salientes que quiero puntualizar, más allá de esta discusión profunda, de fondo, que se viene dando sobre todo en la Unión Europea por el convenio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, con productores agropecuarios de la Unión Europea, básicamente de Francia, de España, algunos de Italia y de Polonia también, que con mucha fortaleza se están oponiendo a la posibilidad de esta concreción. Con mucha fortaleza y con mucho desconocimiento, por lo que uno puede ver a través de los medios de difusión, de canales europeos y de las redes sociales. ¿eh? El teléfono en manos de todo nos permite ver qué es lo que piensan los productores de la Unión Europea, que tienen mucha desinformación, que acusan a los productores del Mercosur de cosas que no ocurren, ¿no? Entre otras cuestiones, de no tratar en términos productivos a los animales dentro del parámetro de bienestar animal con los que ellos trabajan. Aquí se hace mucho hincapié en el bienestar animal porque además trabajar con bienestar animal ya desde hace mucho tiempo, y el productor local lo sabe, reporta en términos productivos. Beneficiosamente reporta, ¿no? Y entre otras cuestiones, se acusa a los productores del Mercosur de utilizar anabólicos promotores de crecimiento, que están prohibidos concretamente, ¿no? Y que sabemos no se utilizan aquí. Que además ya los países del Mercosur le venden estos mismos productos desde hace muchísimo tiempo a la Unión Europea, productos que en muchos casos son muy apreciados por su condición de calidad. Esto es lo que venimos viendo, este ruido de alguien que se queja porque sabe que no va a ser competitivo. De todas formas, tampoco es para rasgarse las vestiduras. Estamos hablando de 99.000 toneladas, res con hueso, y Argentina no exporta hueso a la Unión Europea, con lo cual es mucho menos, a repartir entre 4 países. Todo esto representa el 1,5% del consumo de carne en la Unión Europea. No mueve la aguja realmente, no mueve la aguja. Pero bueno, se conocieron... quiero dos temas antes de ir
con algunas placas que tenemos para compartir con ustedes después de la publicación por parte del INDEC COMEX, el tema de los datos de exportación de diciembre que nos permiten ver y evaluar ya el 2025 en términos de exportaciones de carne vacuna cerrado. Dato de la cuota Hilton. Esta semana, ¿qué pasó? Se llegó a convalidar por los mejores cortes Hilton hasta $20.000 la tonelada. Esta semana, por el set de 6 cortes de la vaca, China pagó 15% más, $5.800, de lo que pagaba al cierre del año pasado, a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver en un ratito. China compró en el 2025 más o menos lo mismo que en el 2024 en términos de volumen, una leve caída del 2%, que después lo vamos a ver, pero se conoció la salvaguardia anunciada por el gobierno chino, que significó la cupificación de las importaciones chinas de carne vacuna. Sabemos que Argentina no es que haya salido indemne, pero que tiene una situación holgada como para seguir vendiendo más o menos lo mismo que venía vendiendo hasta el año pasado. Allí no habría alteración. Sí, obviamente, le pega muy duro este reparto de cuota a Brasil, que le asignaron unas 500.000 toneladas menos de lo que le venía vendiendo Brasil al mercado chino. Y los importadores, no quiero decir que se hayan desesperado, pero sí están procurando rápidamente conseguir la mayor cantidad de volumen posible y están pagando un precio mucho más alto del que venían convalidando, sobre todo hasta el cierre del año pasado. No hace mucho, reitero, pasaron 20 días nomás y hay un incremento en dólares por ese producto del 15%. Se conoció esta semana, lo decíamos, el dato de exportación de carne vacuna del mes de diciembre, 56.700 toneladas peso producto, una leve caída con respecto a diciembre del año pasado. Allí vemos el rojo o naranja, depende de cómo lo marque su televisor. Yo lo veo rojo en este televisor, usted lo ve naranja probablemente. Es la curva de la exportación del 2025, del año que acaba de pasar. Fíjense que fue mucho más constante la exportación durante el 2024, el año inmediato anterior. ¿Qué fue lo que había pasado? ¿Dónde penaliza el 2025 cuando analizamos el volumen vendido al mundo? No a determinada región, al mundo, pero sobre todo a China, que es el país que menos paga por el producto. Quiero poner en la próxima placa la evolución del dólar. Fíjense el corte. Esta es la evolución del dólar durante todo el 2025. Poneme la anterior y volvé a esta para ver el dibujo. Fíjense, en los primeros 4 meses, 3, 4 meses, poné la otra un toquecito. El tipo de cambio, muchos decían, estaba retrasado o no iba acompañando la evolución del proceso inflacionario en la Argentina, con lo cual le restaba mucha competitividad a una industria que tenía en China su mejor aliado comercial y que claramente tenía dificultades para colocar con renta positiva esa carne, sobre todo la de descarte, al mercado más importante para la carne argentina. Este cuadro explica muy bien también lo que pasó sobre todo, en la primera parte del año pasado. Ponelo otra vez. Ahí está. Claramente, la penalización en términos de volumen que ahora vamos a ver está explicada en la primera parte del año pasado, cuando se cayó abruptamente en términos de volumen la exportación de carne vacuna en la Argentina. Ahora vamos avanzando para ver justamente los volúmenes definitivos. Peso producto, el volumen exportado a lo largo de todo el 2024 había sido de 769.000 toneladas, recordando que el 2024 fue
casi récord. Digo casi récord porque para encontrar en el derrotero comercial de carne vacuna para la Argentina, nos tenemos que remontar a 1914, cuando se había vendido extraordinariamente un volumen más alto del que mostramos en pantalla. Con las 713.000 toneladas comercializadas durante el 2025, la caída es una caída visible, ¿no? Pero de todas formas el monto es importante. Estamos dentro de los montos más destacados en cuanto a venta de carne vacuna de la Argentina al mundo. Una caída de casi 7,5%. Vamos a revisar otros datos. El mercado más importante que tiene la Argentina es China. ¿Qué pasó con China? Decíamos, y nos remontamos, acuérdense de los dos primeros cuadritos que veíamos en la apertura y que mostrábamos la evolución mensual de los volúmenes exportados y la penalización en los primeros meses, ratificada con la evolución del tipo de cambio en la Argentina durante todo el año pasado. Lo que mayor penalización se dio en términos de volumen y de negocios fue, decíamos, con el mercado chino. Después se termina recuperando a lo largo del año cuando empezó a ser más atractivo el negocio de la exportación para la industria. Hablamos de que en el 2025, es el rojo, Argentina le vendió de esas 713.000 toneladas que veíamos recién, casi un 70% a China, pero en el 2024, la línea azul, la inferior, el volumen vendido a China fue del 74%. Hay una penalización del 4,5%. Obviamente, las líneas superiores hablan de que para el resto de los mercados, y Argentina la verdad que ha explorado y probablemente con el correr de los años siga haciendo esa exploración con más intensidad y encuentre mercados, por ejemplo, Argentina no tiene mucho como para dar un salto cuantitativo, al menos por ahora, en términos de cantidad, pero sí de empezar a elegir por calidad y por precio otros mercados. Estados Unidos, un acuerdo que tuvo mucha repercusión mediática, pero poca repercusión en los papeles, todavía no se firmó nada, estamos esperando porque es muy atractivo, es decir, Argentina puede llegar a desvestir un santo para vestir otro, buscando un mejor calce en otros mercados. Otro tipo de mercados, otro tipo de precios que nos permita ser más eficientes en términos comerciales para obtener mejor precio. ¿Qué pasó con China? Seguimos viendo el derrotero. Bueno, esto lo veíamos recién, vamos con otra. Esto se lo agradecemos a los amigos de Blasina y Asociados de el Uruguay, esto es naranja, no rojo, que muestra la importación de los últimos 7 años de China. Fíjense cómo vino subiendo y mucho, y si pusiésemos años anteriores al 19, vamos a ver que China compraba mucho menos de lo que está comprando. Vemos que en el 2025 hay un recorte. Por primera vez en los últimos 7 años, y si vamos más atrás en el tiempo, vamos a ratificar esto también, todavía con mayor profundización, China cae en términos de volumen de carne vacuna comprada al mundo. ¿Es para preocuparse? No, cae un 2% apenas. Este es el dato. Que por primera vez cayó el volumen de importación chino. Es cierto que mientras el mundo, y ahora lo vamos a ver, ha intensificado la demanda de carne pagando más plata por la carne vacuna, China venía pagando menos. Con lo cual, esos países exportadores del producto fueron en búsqueda de otro tipo de mercados. Y los consiguieron, porque el negocio de carne a nivel mundial creció a pesar de China. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con el precio. La línea azul es el promedio en dólares de lo que pagó China
en el 2024, un salto en el 2025, que no fue el salto tan importante que le brindó el mundo a otro tipo de carnes, porque el mundo pagó mucho más en términos porcentuales del salto chino en el 2025. Pero fíjense el triángulo gris, es gris, ¿verdad? Que vemos allí en enero, que todavía no está cerrado, que viene mostrando una evolución. Nosotros hablábamos de un 15%, bueno, en enero de este 2026, China está convalidando $5.800 por tonelada, un salto muy fuerte, ya sabiendo que China va a profundizar esa tendencia bajista cuando hablamos de compra de carne vacuna al mundo, por la salvaguardia que impuso, por los cupos que estableció, que se estima, en principio, digo porque a lo mejor compra menos de lo que significan los cupos, 6% de caída en términos de compra de carne vacuna a los países proveedores del mundo. Otros datos, y este dato es elocuente, porque esta es la tonelada promedio en dólares vendida por Argentina durante todo el 2025. Punta contra punta, el valor promedio en dólares de la tonelada tuvo un crecimiento de casi el 30%, 28% de incremento con relación al principio del año comercial del 25. Esto pasó con el promedio de toda la carne argentina vendida al mundo. Ahora vamos a tratar de direccionar la información para con otro tipo de mercados. El precio promedio en dólares, carne congelada sin hueso, subió 19,5%. Congelada con hueso, sin hueso, perdón, tiene mercados atractivos todavía, inclusive algo se hace a China. Vamos a ver otras alternativas. El precio promedio de la tonelada dirigida a la Unión Europea tuvo un incremento del 18%. 18% en dólares, para un promedio que casi termina en $14.000, que los llevó a tocar en octubre, que fue el mes de mayor presión por parte de la Unión Europea. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la tonelada vendida a Israel, uno de los mercados que resulta ser de los más atractivos que tiene la carne argentina, con una evolución notable en los últimos años, desde el volumen y desde el precio. 29% de incremento, lo que termina pagando Israel. Fíjense que en enero del año pasado llegó a pagar $8.000 y terminó pagando más de $10.300 por tonelada sobre el cierre del año pasado. Un incremento punta contra punta del 29%. Y nos vamos con lo que nos vamos todos los sábados, desde el punto de vista informativo en el análisis, que es lo que paga la región por el mejor novillo posible. Uruguay muestra un salto notable. Uruguay está pagando ahora $5.40, igual de lo que paga la Argentina prácticamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ha habido una mayor demanda? No lo tomo de esa manera. El dato que nos llega de Uruguay es que se apreció mucho el peso uruguayo. Se apreció mucho, se fortaleció el peso en detrimento del dólar, lo cual le encarece el producto a la industria, que tiene que competir en el mundo con esta plata. $5.40 por el mejor novillo uruguayo. Salto importante de Paraguay, 4,60. Vuelve a subir el precio la industria brasileña, 4. Y tenemos a Argentina a dólar oficial, mayorista Banco Nación, tipo comprador, $5.45. Y a dólar ganadero, $5.80. ¿Cuál es el dólar ganadero? Bueno, siempre nos preguntan, y sabemos que Argentina, lo explicamos rápidamente, penaliza con
5% de retenciones todavía por carne de calidad, y es más o menos la cuenta que estamos haciendo, ¿no? Con un mercado que ya está convalidando 8.000 pesos por kilo de carne en gancho. ¿Todos los negocios con el mejor novillo? No. ¿Todos los frigoríficos con el mejor novillo que encuentren? No. El dato que yo tengo, que pudimos averiguar, habla de que aquellos frigoríficos exportadores que están pagando 8.000 pesos por kilo de carne en gancho son los frigoríficos exportadores que no tienen inversiones, por lo menos no fuerte, en el sector del engorde a corral, generando su propia materia prima. Aquellos que tienen novillo en los corrales y que tienen que ir a buscar porque por supuesto no completan el total de la faena necesaria, más allá de lo propio buscan, están convalidando como techo hasta 7.900 kilos de carne en gancho. Este es el dato que vamos viendo para una dinámica que en lo que va de la semana, ya cerrando la semana, empezando una nueva, terminó fortaleciendo, inclusive en el MAG, un poquito el precio del novillo, sobre todo el día miércoles. Se notó como un quiebre ahí, con uno de los actores medio corrido del mercado del novillo, de la compra de ese novillo, que es la arista vinculada con el consumo interno, que es una arista importante, que es la que abastece fundamentalmente a todo el sector de restaurantes, de hoteles, de caterings. Nos vamos poniendo en marcha, tenemos una entretenida jornada por delante, nos van a venir a acompañar amigos que están pensando siempre en dar un paso más allá de lo que ya han dado y que es muy importante en términos de camino recorrido, pero somos curiosos y queremos más detalle de lo que está pasando porque ellos son también parte del espejo que revelan esta dinámica productiva que tiene el sector de ganados y carnes en la Argentina. Hasta las 9, con ustedes, en cada rinconcito de la Argentina productiva, nos vamos poniendo en contacto. Cristian Ormazábal, mira el dato. Abundante lluvia en Lincoln desde hace 2 horas y no estaba prevista. Esto sí que no estaba en el mapa, ¿no? Lluvia importante en Lincoln, debe haber caído por ahí. Si ustedes tienen ganas, nos harían un enorme favor, aquellos amigos de la zona, si nos pasan el reporte, si fue en Lincoln particularmente y ahí quedó, bueno, tenemos el dato de Cristian. Y si no, ustedes aportan el suyo. Hasta las 9 de la mañana, a través de Canal Rural en toda América Latina, hacemos Mercado Visión. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Tenemos más amigos. El pronóstico, como lo anticipaba Leo de Benedictis, daba agua para el oeste, desde el perfil casi límite del oeste de la provincia de Buenos Aires, hacia el oeste, ¿no? Ulises Chito Forte, querido amigo, bueno, nos pone contentos de que alguien nos esté acompañando a esta hora del sábado. Dice, 68 en el campo. Qué groso, Chito. Bueno, me alegro mucho. Dice, hacía falta y mucho. Le mandamos un abrazo muy grande a Ulises Chito Forte, que siempre nos está acompañando. Gracias por estar allí, Chito querido. Vamos a revisar algunos de los títulos más importantes de esta semana que dejó el sector agroindustrial en la Argentina. El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo paralizó esta semana, acuerdo que se había firmado, recordamos, entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción el sábado pasado. En una votación apretada, el Poder Legislativo Regional aprobó la moción por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. En detalle, la propuesta cuestiona si el acuerdo recientemente firmado respeta los tratados de la Unión Europea. El dato que preocupa a los exportadores latinoamericanos es que todo el proceso de revalidación
puede demorar entre 18 y 24 meses. Las exportaciones de carne vacuna lograron ventas por 3.884 millones de dólares. Bueno, lo comentábamos recién, ¿no? 2025 con un incremento en facturación, aún con una caída en los volúmenes despachados. De acuerdo al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, el año pasado cerró con ventas de 713.400 toneladas, lo que comentábamos recién, que terminaron por generar divisas de 3.884 millones de dólares. Con respecto al 24, estos números representaron una caída del 7,3%, un incremento del 28% en precio. De acuerdo a la entidad, el precio promedio de la tonelada exportada de carne bovina refrigerada y congelada en diciembre fue de 5.951 dólares por tonelada. El gobierno confirmó cosecha récord de trigo. Para el gobierno nacional, la cosecha de trigo creció 50%. El nuevo récord para el cultivo es de 27,8 millones de toneladas. La Secretaría de Agricultura actualizó datos oficiales para el trigo tras el cierre de la cosecha ocurrida en los últimos días. Con esta mayor oferta se espera un fuerte incremento en exportaciones. Se trata de una cifra que quedará en la historia. Probablemente sea difícil volver a superar, por muy lejos, es el récord argentino de este cereal. La agroindustria argentina ganó presencia en el mercado hindú. En 2025, la agroindustria argentina ganó presencia en el mercado de la India y se posicionó como el principal abastecedor de aceites vegetales. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, el año pasado India compró 3,56 millones de toneladas de aceites vegetales argentinos. Si bien ese país es un gran productor agrícola a nivel mundial, la industrialización de sus granos es muy baja. Vamos a compartir con ustedes datos de lo que dejó comercialmente el mercado agroganadero de Cañuelas, donde se trabajó con poco volumen, realmente poca oferta, 20.118 animales, una caída del 13%. El novillo cayó viernes contra viernes un 6%, 3.991,20. El novillo cae por falta de volumen calificado también, ¿no? Y después tenemos el cierre semanal de todo lo comercializado con una leve tendencia positiva. Vamos a ver los promedios ahora. Sin cambios para el promedio semanal del novillo, 4.068. El promedio de todo lo comercializado en casi 3.500 mejoró 2,3%. El negocio de la exportación con estos datos. Kilo de carne en gancho, decíamos, ya llegó el Hilton, el mejor posible, de 7.9 a 8.000. 8.000, decíamos, por esa mano fortalecida de la industria exportadora, sobre todo de la que no tiene novillo en servicio de engorde. El cuartino entre 7.8 y 7.9, el cruza 7.7, 7.8, el no Hilton 7.850 a 7.950. El tipo 481 no necesariamente tiene que ir para 481, pero sí es el perfil de ese novillo con más de 100 días engordado a corral, de 7.9 a 8.000, la vaquillona de esa misma característica entre 7.800 y 7.900, vaquillona Unión Europea 7.200, 7.400, la vaca UE 6.500, 6.600, la vaca china manufactura 5.200, 5.400 y la vaca china para conserva 4.800, 5.000. El capón sin tipificar 1.808,50, el capón tipificado 1.975. El capón, el mejor capón posible, está 9.040, 2.040, 2.100 como mucho, ¿no? La mitad de lo que vale un novillo, en promedio. Y por cerdas, 1.385.
Si tuviésemos que hacer como hace Coninagro, ¿no? El semáforo de las proteínas, ayer lo hablábamos muy bien con Carlos Mombale, que produce las 3 proteínas animales que se consumen básicamente en la Argentina: carne aviar, carne de cerdo, carne bovina. La única que está con semáforo en verde es la carne vacuna. El resto, y sobre todo la porcina, y en particular en el último semestre del año pasado, por el incremento de costos y el estancamiento del precio que paga la industria por el capón, está con márgenes negativos, salvo algunas granjas de mucha eficiencia productiva, de gran envergadura, que pueda adecuar al máximo posible los costos y que por supuesto pueda comercializar mejor el producto. Amigos, qué bueno tenerlos, qué bueno tenerlos. Pehuajó, está lloviendo y está muy bueno que llueva. Esto lo dice Mario Fagiglione, que está ahí en Pehuajó, y que dicen: tengan muy buena jornada. Igual, bueno, qué lindo compartir el sábado, matecito con ustedes, mucha información, amigos que se van a ir acercando y saber que nos están acompañando con estos datos, ¿no? Para todo el equipo, para contarles que sembramos un maíz el 8 de septiembre, una variedad muy adaptada a la zona centro-sur de Entre Ríos. Rindes promedio de entre 8.000 y 10.000 kilos. Lamentablemente las lluvias faltaron a la cita todo diciembre y en enero. En diciembre y enero solo 130. Hoy estimamos con suerte rondar los 5.500 kilos, es decir, la mitad de lo que proyectaron cuando sembraron ese lote en septiembre. Esto lo dice Claudio Sileo, que está en Concepción del Uruguay, de Agroganadera El Arranque. Abrazo grande, Claudio. Por fin, anoche 28 en Colonia Inés y Carlota, departamento Quemú, La Pampa. Saludos, muchas gracias. Hoy amaneció fresquito. ¿Cómo te envidiamos, eh? No nos dijiste cómo te llamás, pero de igual forma agradecemos el dato. 38 en el Durazno, está lloviendo bien en La Pampa, ¿eh? Jorge García, que nos está viendo allí desde el Durazno, La Pampa, le cayeron casi 40. Desde las 4 de la mañana está lloviznando, parejo, una bendición esta agüita, y sigue. Marta de Hortensia o Carlos Casares. 25 en Ñeco, partido de Pehuajó, Javier Adroer. 20 en Uriburu, La Pampa. Luis, está lloviendo lindo en La Pampa, les dije, lo anticipó el gran Chito Forte. Queco Buzo, médico veterinario. Estoy en Adelia María, Córdoba. Pocos milímetros, pero sigue. Estamos atravesando una seca importante con muchos daños en los cultivos, en maíces que ya fueron picados, ensilados, de poca calidad nutricional para la hacienda. Establecimiento Las Carrucas, 30 de agosto, Buenos Aires. Hasta ahora muy poca lluvia, 1 milímetro, mucho viento, está nublado, ojalá llueva algo más. Pedro, abrazo grande, dice Pedro. Bueno, tengo un montón de mensajes más, pero bueno, tengo que hacer una pausa. Iremos compartiendo con ustedes que se van sumando la mañana del sábado de Mercado Visión, pero después de la pausa. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming, remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. ¿Cuánta gente nos está viendo en esta mañana de sábado? Y además gente muy importante y querida, y yo coincido con vos, Víctor. Víctor Tonelli, el querido Víctor Tonelli, me dice: Silvito, me dice Víctor, es una lástima que cuando hablamos de la exportación de carne vacuna, coincido plenamente, sigamos incluyendo huesos sin carne dentro de los cortes de carne cuando era un tema ya laudado por la Secretaría, sobre todo huesos sin carne. A partir de la irrupción china, va mucho hueso a China,
si no me corregís, Víctor, lo agrego yo esto. Sin huesos, la caída llega en volumen a un 10%, más del 7.3 que nosotros mostrábamos, en base a los datos que publica el INDEC, ¿no? Y la Secretaría. Y el valor promedio por tonelada, el valor subió 30% y el valor promedio por tonelada 45%. Esto creo habla claramente de lo que viene ocurriendo en los últimos años, con una enorme demanda mundial, cada vez más creciente, cada vez más importante, y con una producción que no es elástica en función de esta demanda, ¿no? Los huesos, dice Víctor Tonelli, son subproductos de la despostada, como lo es la grasa y otros. Abrazo grande, que retribuyo a la distancia. Me sigue escribiendo Víctor. Ahora lo voy a seguir leyendo y lo comparto con ustedes porque es como una suerte de columnista que no está presente, pero que siempre está y nosotros agradecemos muchísimo. Tengo el enorme placer de recibir en la mañana del sábado a Fernando Matos Costa, ex ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la República Oriental del Uruguay. Fernando, gracias por recibirnos, bienvenido, buen día, ¿cómo va todo? Buenos días, un gusto estar con ustedes en contacto, saludos a la audiencia, un verdadero placer. Bueno, para nosotros es un gustazo enorme, Fernando. Primero preguntarte cómo está Uruguay, teniendo en cuenta que ustedes tienen una mayor dependencia de lo que pasa en el mercado mundial para colocar un producto que también es de excelencia, ¿no? De enorme calidad. Bueno, efectivamente Uruguay tiene un porcentaje de su producción donde casi el 75% de lo que produce exporta. El 75 y 80% de la producción se exporta y estamos en un esquema donde también estamos importando bastante carne, fundamentalmente de Brasil, algo de Paraguay, para el mercado doméstico, para justamente liberar el producto de mayor valor a la exportación. En este momento estamos en una situación de valores realmente desconocidos desde el punto de vista del valor de la carne del mercado internacional. Lógicamente que Argentina también es un actor muy importante, pero con algunas diferencias, ¿no? Uruguay no tiene la cuota del volumen que tiene Argentina en la Unión Europea, y sí tiene una presencia tal vez un poco más diversificada en mercados de lo que tiene Argentina, que en los últimos años se ha concentrado mucho en China. Más del 70% de lo que exporta Argentina está para el mercado chino, y ahora con una presencia un poco más marcada en el mercado norteamericano. Y lo que tiene Uruguay es una posición un poco más diversificada. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en un 35% de lo que exportábamos a China, hablando de carnes, subproductos, y con otra participación también relevante en el estado del NAFTA, digamos, Estados Unidos, México y Canadá, con un porcentaje muy relevante, creciente en función de los precios, y un complemento con la Unión Europea, que es el tercer mercado de destino, pero ampliándose también en mercados que no son tan tradicionales, del sudeste asiático. Por eso que para nosotros, habiendo sido también presidente del Instituto Nacional de Carne en el inicio de la gestión del presidente Lacalle, estuvimos muy enfocados en esa estrategia de diversificar mercados para no estar tan dependientes de una circunstancia comercial que la concentración del mercado te lleva en función de quién paga mejor o quién remunera mejor los productos. Entonces no es algo negativo estar muy concentrado en un mercado porque te lo llevó el comercio a esa situación, pero sí sos muy dependiente de cualquier circunstancia interna de ese mercado, sea un control de precios, una variación de la moneda, cuando tú tenés que salir a un tema sanitario, ¿verdad? Tú tenés que salir rápido a buscar la diversificación, no es tan fácil. De colocar mercadería de calidad como tiene Argentina es más fácil, pero abrir mercados es una tarea compleja y que lleva su tiempo. Y usted, Fernando, como funcionario le tocó esa tarea.
no solo abrir mercados, sino pelear después, me imagino, el aspecto arancelario, que más allá de una apertura de mercado, desde el punto de vista de lo que significan los aranceles, uno puede ingresar más fácilmente o de forma más dificultosa a determinado tipo de mercados. ¿Cómo se negocia eso? Porque Uruguay tiene una enorme experiencia en ese aspecto, ¿no? Bueno, sin duda que la función que nosotros cumplíamos, lógicamente NINAC comprende los dos factores, ¿no? Primero, que el acceso se inicia por lo higiénico-sanitario, es decir, hay que llegar a un acuerdo sanitario con el país, que normalmente es trabajoso, lleva su tiempo, todos los aspectos vinculados a las distintas enfermedades, al aspecto sanitario, tienen que estar considerados. Y esa es la función fundamentalmente y la tarea del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, es la autoridad sanitaria que es la que tiene que negociar el certificado sanitario y llegar al acuerdo sanitario con el país contraparte. Después viene el otro factor, que es una negociación mucho más amplia, que normalmente lo tenemos que llevar adelante junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la negociación arancelaria. Es decir, después que se logra el acceso higiénico-sanitario y se firma el acuerdo sanitario con el país correspondiente al mercado que queremos acceder, después viene toda la negociación del punto de vista del arancel, que muchas veces está dado de acuerdo con la situación multilateral que tenemos con ese país. Y es por eso que el Uruguay muchas veces, y en los últimos años especialmente la administración, en todas las administraciones, pero con un acento mayor en la última administración del presidente Lacalle, ha querido flexibilizar el Mercosur. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando íbamos a una negociación de un determinado mercado, nos topábamos con la dificultad de la negociación del 4+1. Y a veces los intereses de negociación y la prioridad de negociación no eran coincidentes con los demás socios, sea Paraguay, Argentina o Brasil. Perdón, ¿qué es el 4+1, Fernando? No, es los países fundadores del Mercosur, claro, con la contraparte correspondiente. Por ejemplo, cuando Uruguay intentó, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China, automáticamente vinieron los mensajes de los socios, no solo mensajes, las llamadas de las contrapartes en determinado momento, llamándole al gobierno chino, diciéndole, miren, acá tenemos que negociar en bloques, no negociamos en bloque, no aceptaremos una negociación individual. Y lógicamente China mira eso y dice, bueno, pónganse de acuerdo primero ustedes y después veamos. Entonces, es claro que estamos hoy en un panorama de un mercado mucho más proteccionista, donde los aranceles van en crecimiento. Este es un tema que viene a discutirse y que preocupa en función de cuál es el mundo que tenemos que enfrentar hoy en materia de negociación, donde la multilateralidad y los organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, están con prácticamente el tiro de misericordia recibido. Ayer inclusive se publicó la carta del presidente Trump que habla de la reestructura y de la reforma de la Organización Mundial de Comercio, y donde aplica reglas ahí donde el esquema actual, donde teníamos determinado amparo de reglas de comercio internacional, ya van a ser revisadas y vamos a tener una gran dificultad hacia adelante, donde el unilateralismo está prevaleciendo en las negociaciones internacionales. Es interesante. Estamos en un panorama complejo, ¿no? Un panorama desde el punto de vista de que cuando el principio fundamental de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, es el principio de la nación más favorecida, que quiere decir que yo no le puedo proporcionar a un tercero una determinada condición ventajosa de comercio sin que yo le pueda ofrecer además estados contrapartes del acuerdo. Y eso realmente es algo que la carta del presidente Trump dice claramente, quiere incidir en esa posición, y es, bueno, vayamos a un caso bien práctico. ¿Qué sería el principio de nación más favorecida? Si Estados Unidos le proporciona la tan mencionada cuota adicional a Argentina
de 80.000 toneladas, el principio de nación más favorecida quiere decir que yo al día siguiente voy a golpear las puertas del Departamento de Comercio de Estados Unidos y voy a pedir la misma condición que le proporcionó Estados Unidos a Argentina. Ese es el principio de nación más favorecida que ha regido como principio fundamental la regla de comercio central en materia internacional. Eso se pretende quebrar por parte de los países centrales, de los países o de las potencias económicas, y entramos en un mundo donde la imposición del más fuerte va a ser la regla. Eso es un tema muy preocupante para países como Uruguay, que como tú dijiste al inicio de la nota, es muy dependiente de las reglas de comercio. Y evidentemente que estamos hoy, lógicamente, viendo el primer avance, la primera concreción importante que tiene el Mercosur en materia de comercio, con todos sus bemoles del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que es obviamente un paso importante, el más importante que se ha dado desde la creación del Mercosur en 1991. Diría que es un paso muy costoso, 25 años de negociación, y que es el primer acuerdo concreto que todavía estamos discutiéndolo y viendo algunas chicanas que Europa sigue imponiendo para la concreción de esta realidad. Fernando, y me permito preguntarte por tu mirada con respecto a esto, sobre todo con lo que ha ocurrido esta semana, que pone puntos suspensivos a un acuerdo tan esperado y tan discutido, y donde genera, sobre todo en el sector agroindustrial de los países del Mercosur, tanta expectativa. Bueno, es una chicana que había sido denunciada, es decir, los países, especialmente la Unión Europea constituye 27 países, de los cuales 21 dieron su ok, su aprobación, pero hay 5 países que están presionando en el Parlamento Europeo y ahora remitieron el acuerdo al Tribunal de Justicia con una clara maniobra de ganar tiempo. Entonces yo pregunto, en 25 años de discusión no tuvieron tiempo de hacer las consultas jurídicas correspondientes, a ver si el acuerdo que está prácticamente es un acuerdo muy similar al del 2019, que se celebró con bombos y platillos también. Es decir, venimos con chicana tras chicana, y yo no en este caso es un tema de la Unión Europea, pero también nosotros hemos tenido factores que hemos dado motivos para la extensión del proceso negociador, y que realmente yo era muy escéptico, ¿no? Y sigo siéndolo de alguna manera, de que este acuerdo funcione, sin perjuicio de que la nueva realidad política internacional, especialmente luego del 20 de enero del 2025, cuando asuma el presidente Trump, ha hecho un impulso a la intención de la mayoría de los países de la Unión Europea de llevar adelante este acuerdo. Este acuerdo está firmado, este acuerdo va a ser aprobado, va a salir, el Parlamento termina por mayoría teniendo que respaldar y apoyar este acuerdo, pero vamos a tener estos socavones, estas turbulencias hasta que sea efectivo. Recordemos todavía que buena parte del acuerdo tiene que todavía ser aprobado por los parlamentos, ¿no? Parlamentos, que me parece que en el Mercosur va a ser relativamente ágil. ¿Uruguay ya lo aprobó o va camino de aprobarlo, Fernando? No, va camino, ¿verdad? Estamos en receso parlamentario, al igual que Argentina en este momento. Pero bueno, el Parlamento seguramente tratará este tema temprano. Fue la expresión de deseo del Poder Ejecutivo, del presidente Orsi. Calculo que va a ser en el primer semestre que se aprobará. Creo que también Argentina hará lo propio. Pero el tema también será la Unión Europea. Es decir, de todas maneras, el acuerdo prevé que en la mayor parte de los productos, y digámoslo de paso, ¿no? Es bastante ridículo el volumen asignado, por ejemplo, el principal producto estrella que tenemos, que es la carne, ¿verdad? La carne, 99.000 toneladas para todo el Mercosur, cuando en definitiva lo que exporta el Mercosur
que es casi el 50% de lo que se comercializa internacionalmente en el mundo, y en función también del consumo europeo, estamos hablando del 2% del consumo europeo, Claro, no es nada. claro. Entonces, que genere todo este revuelo, estamos hablando de carne, estamos hablando también de otros productos, no es solamente la carne, otras cuotas como tenemos la del arroz, vamos a tener el tema de los lácteos también, que están incluidos, tenemos la miel, tenemos una diversidad de productos, pero que realmente diría que son primer paso de una apertura comercial que se genera en definitiva por la realidad geopolítica que estamos viviendo, especialmente por la necesidad que tiene Europa de establecer acuerdos políticos, y ahora parece que avanza en un acuerdo con India. Es decir, claramente el efecto del proteccionismo norteamericano y la imposición de aranceles arbitrarios a distintos países ha generado una salida mucho más moribunda de una zona que fue muy proteccionista toda la vida, que fue la zona de la Unión Europea, claro. De que vamos a tener un avance importante, pero que creo yo que todavía el impacto va a ser muy tenue, ¿no? En nuestra región, yo no veo estratégicamente que el futuro de nuestras exportaciones vayan a tener una gran incidencia en Europa, porque siempre estos temas de resistencia va a haber. Recordemos que tiene un lobby muy importante el sector productivo en Europa, y ellos van a continuar haciendo todo lo que puedan para poder retrasar, entender o disminuir el impacto de las importaciones, que en realidad el gran problema existente es que nosotros somos mucho más competitivos en materia productiva de lo que son productores europeos. Fernando, te hago la última, agradeciéndote muchísimo esta predisposición un sábado tan tempranito para charlar con nosotros aquí en Argentina. Coincido plenamente, el mundo va camino a un sistema mucho más proteccionista del comercio mundial. Abanderado de Estados Unidos, vemos que más allá de este acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur, la Unión Europea sigue con esos resabios proteccionistas a partir de todo lo que venimos viendo. China mismo, que empezó a cupificar importaciones de carne vacuna. Hemos visto, y probablemente nosotros con una mirada sesgada desde la Argentina, porque teníamos en las últimas administraciones muchas dificultades para exportar con libertad al mundo, hoy se corrieron prácticamente todas las barreras y Argentina goza de poder insertarse sin autoimposiciones en ese mundo. A pesar de esta política proteccionista de muchos de los grandes países y clientes que tienen los países, sobre todo de producción agropecuaria como los del Mercosur, ¿qué mirada le ves al futuro de la carne vacuna que nosotros pudimos ver con una dinámica impensada, por lo menos en los últimos 2 años, ¿no? Bueno, yo creo que Argentina, yo creo que el productor argentino debe estar pellizcándose, el productor ganadero, ¿no? Sí, porque, sí. Digamos, se juntaron los factores externos muy positivos, que los tenemos también impactando muy fuertemente en Uruguay, pero también tiene una movida interna muy, muy fuerte. Es decir, el posicionamiento del gobierno de ir retirando gradualmente las retenciones en Argentina, y especialmente dándole la libertad de comercio, que era lo que estaba restringido, cuando claramente nunca se entendió en las administraciones pasadas que restringir el comercio es restringir la producción. Entonces, si la preocupación como se dio en aquel momento era el tema de la oferta y de los valores y el precio y la inflación de la carne dentro del mercado doméstico argentino, cuando es el espejo de Uruguay, ustedes consumen mucho más de lo que producen en el mercado interno de lo que exportan. Entonces tiene una incidencia muy fuerte en el mercado interno argentino, pero nunca se entendió que cualquier control, regulación del comercio es inhibidor de la inversión en la producción. Y en definitiva lo que única cosa que cae es restringir aún más la oferta interna, con lo cual eleva los precios. Entonces, hoy Argentina está viviendo un momento muy positivo, tiene un nombre internacional indudable, digamos, basado en la calidad de su ganado, de su hacienda, de su manejo, de sus productores, de su genética, de su sanidad, y que evidentemente hoy está beneficiándose por los dos factores que se suman, los internos
y el factor externo de exportación, con lo cual que capaz lo que le falta es avanzar más en la diversificación de los mercados. Entonces yo creo que hay un momento muy positivo de la carne que se puede explicar, y ahí diría que cierta política que imprime la mayor potencia de la mano del presidente Trump ha sido muy positiva, porque toda la agenda woke, toda la agenda de 2030, toda la agenda anti-carne, hoy se está revirtiendo en el mundo y tenemos una tendencia muy fuerte de una atracción de la demanda, que es lo que da estructuralmente un panorama y una perspectiva de precios fuertes, porque tenemos además una situación internacional donde la oferta disminuye. Los principales países del mundo están con una oferta restringida. Brasil, que es el mayor exportador, está en una fase de retención de vientres. Estados Unidos, Unión Europea, Australia, todos los países están con menos oferta exportadora, con lo cual el mercado, que está recalentado en función de la demanda, tiene menor volumen disponible de los exportadores. Argentina mismo, que está proyectando una menor exportación este año, Uruguay también, porque venimos, somos hermanos hasta en los temas climáticos, ¿verdad? Tuvimos la gran sequía del 2023 y tenemos justamente la generación menor de novillos que la vamos acortando en materia de generación, porque tenemos una relación muy favorable de transformar grano en carne. Por lo tanto aceleramos los procesos productivos, y eso lo sabemos hacer y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces evidentemente que tenemos un panorama muy positivo en todos sentidos. Ojalá que esta realidad del proteccionismo internacional no impacte en lo que es el comercio, para aprovechar plenamente este momento muy positivo de la ganadería, y que además va a permanecer, se va a perpetuar por algunos años, seguramente este y el próximo, porque no habrá condiciones de que los países demandantes puedan revertir la situación. Tú lo mencionaste de paso, que China, con esta decisión de la salvaguarda, de cierta manera Argentina y Uruguay, algunos celebraron, ¿no?, el factor de que la cuota asignada para Uruguay y para Argentina supera lo que ha sido el volumen de exportación de los últimos años. Pero antes no teníamos restricción de volumen, ¿no? Entonces no hay que celebrar tanto, en el sentido Tal cual. de que hoy tenemos la misma condición que teníamos sin límite de volumen, a tener un límite de volumen acotado a una cuota país, que además fue asignada en forma arbitraria. Nadie participó de nuestro lado en el proceso. Si bien nos convocaron para dar información, pero la decisión fue del MOFCOM, del Ministerio de Comercio de China. Entonces es una señal más de cierta arbitrariedad en las decisiones del comercio internacional, donde nos quedamos sin tribunal para ir a reclamar. Es decir, si la OMC está debilitada, y si además, como mencionamos, la carta del presidente Trump ayer la va a debilitar aún más, tenemos que preocuparnos como países que apostamos a la multilateralidad, de reforzar esos organismos o crear otros, si fuera el caso, donde evidentemente no puede ser que la ley del comercio sea lo que decide el país más fuerte, el más poderoso. Porque ahí vamos a estar en problemas, donde nos vamos a dar cuenta el día que arbitrariamente a algún país no le guste nuestra cara y nos determina una determinada condición de comercio que nos afecte. Fernando, valoro muchísimo este contacto con la mañana de Mercado Visión por Canal Rural. Abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Un gran saludo a todos los amigos de Argentina. Fernando Matos Costa, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, que dejó una enorme cantidad de títulos con bajada. Y yo anoté uno de esos títulos que tiene que ver con nosotros. Digo, como para que no se repita, restringir el comercio es restringir la producción. Encomillado por Fernando Matos Costa, hablando de nosotros, desde allí
hablando de nosotros, de lo que le pasó a la Argentina ganadera. Restringir el comercio es restringir la producción. Por eso me apoyo en el laburo que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo la gente de Barbechando, que insiste con esto de prohibido prohibir, que tiene un sentido muy parecido a lo que nos decía recién Fernando Matos Costa, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay. Gracias a una querida amiga, la licenciada Mariana Fornari, que es directora de la Escuela Agraria Salesiana de la Trinidad. Nos mandan un abrazo desde allí, desde la localidad de Ferré. Beso grande, Mariana, gracias por compartir este momento. Muchos amigos que se van comunicando. Víctor completa el mensaje, dice, es como lo describiste, los huesos, hablando justamente de este discernimiento que no se hace. Solo van a China y sumaron 128.000 toneladas peso producto. Abrazo grande, que te retribuyo, Víctor. Algunos mensajes más, yo sé que tengo que ir a la pausa, ¿no? Ya voy. Alberdi, llueve poquito, refrescó. Espero que siga. Saludos, dice Marta. Te acompaño con el mate como todas las mañanas. Desde Coronel Suárez tenemos una miseria de agua, tremenda la seca. Nada. Abrazo, dice Oscar. ¿Qué más? Pincén, sur de Córdoba, 71 milímetros. Llueve en Pasteur, 30. Saludos, Hugo, una bendición, dice Huguito. Pablo Echezuri de Colegiales, tomando lo dicho por Fernando, digo, aún con el auge del proteccionismo, mientras la oferta de las carnes vacunas no cubra necesidades de la demanda, el futuro inmediato es inmejorable y muestra la obscena estupidez de políticas que se avalaron en las urnas en este siglo hasta el 2023. Saludos, dice. Bueno, él lo decía, ¿no? También. Gracias amigos. Pausa breve, ya estamos. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, sigue creciendo. Incorporamos tecnología para nuevos servicios. Ampliamos nuestra producción y superficie operativa. Sumamos personal en todas las áreas. Evolucionamos la subasta integral premium. Pero lo más importante, mantenemos el legado que nació en 1939 y hoy nos respalda con 86 años en la actividad ganadera. Desde el centro del país, Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima es gente de palabra. Buen día, Silvio. Por Ferré todavía nada de lluvia, dice Carlos Cloquel, que está en Ferré, obviamente. Saludos para Bernardo, que nos está viendo. El título sería Cuando el paraíso se transforma en infierno. Lamentablemente, las lluvias de las últimas horas por la Patagonia no alcanzaron a apagar tanto fuego. Me gustaría compartir y poner en contexto qué es lo que está pasando, obviamente con lo turístico, pero con lo productivo. Esto es Esquel, Patagonia, Argentina, lugar de ensueño, lugar que recibe mucho turismo, pero donde también se produce fuegos que en las últimas semanas han sido muy difíciles de controlar, que todavía persisten. Creo que estas imágenes son bien actuales, por lo menos del día de ayer, para tratar de poner en escena lo que está pasando en esta porción del territorio argentino que nos tiene muy preocupados. Alejandro Samán es productor de Esquel, es de allí, de ese lugar. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por recibirnos. Bienvenido, buen día. Bueno, tu campo está cerquita de ese lugar donde nosotros veíamos el incendio y la columna de humo que se generaba a partir de él. Sí, las imágenes que ustedes estaban compartiendo recién son Cholila, a unos 120 kilómetros al norte de Esquel. Es una zona netamente ganadera, producción de carne vacuna sobre todo, y ese incendio, sí, como bien decías, está muy cerquita de un campo que nosotros alquilamos con mi empresa, pero bueno, conocemos a la gente que está ahí, a los vecinos. Ese campo que se estaba quemando pertenece a las familias Daer, y la situación es bastante y crítica también, ¿no?
El contexto en el que nos manejamos es de una sequía que no se tiene recuerdo de los últimos 80 años, por ejemplo, con un invierno el año pasado que prácticamente no existió, fue escaso en lluvias, pero casi nulo en nieve. Y esas nevadas son las que determinan después qué cantidad de agua vamos a tener durante el verano. Esos campos que están viendo en imágenes son de precordillera, son campos que nosotros le decimos de veranada. La hacienda, el ganado, el rodeo de cría, mejor dicho, en esta zona se maneja con campos de invernada y campos de veranada. Durante el invierno los animales son llevados a las partes bajas de los campos, que es la invernada, y en el verano, a partir del mes de diciembre, se lleva a la hacienda a los campos de altura, que descansaron durante todo el invierno, juntaron agua, y bueno, eso es lo que se está quemando y lo que podemos apreciar en las imágenes. Con lo cual digo, pensando en cuando se termine la etapa del verano y tengan que ir hacia arriba, van a tener complicaciones para sostener esa hacienda en temporada de invierno, por una cuestión obviamente lógica, ¿no?, de lo que estamos viendo allí. Sí, la dinámica en realidad es que la hacienda se encuentra en este momento en las veranadas, en esos campos que se están incendiando, y el trabajo que están haciendo los productores hoy por hoy es bajar la hacienda y rescatar lo que se pueda rescatar. En las imágenes que ustedes estaban viendo, particularmente en el campo de la familia Daer, que también incluye a la familia Sánchez Core, ya habían tenido una gran pérdida de vientres que quedaron atrapados entre las llamas. También es un momento en que se juntan las vacas con los toros y los servicios se producen ahí arriba, así que hay pérdidas de reproductores de mucho valor también. Cuando decís pérdida, ¿hablás de mortandad o porque se han perdido, se han dispersado y después va a costar encontrarlos? ¿De qué estamos hablando puntualmente en ese sentido, Alejandro? Estamos hablando de las dos cosas porque, bueno, hay animales que mueren producto del incendio. Hasta del humo, me imagino, claro. Muy mal. Sí, hacienda que baja o vaca que bajan con terneros al pie cuando llegan, pero los terneros, por lo que lo veíamos y me lo comentaban, llegan con quemaduras en sus extremidades, en las piernas, que después va a que ver en qué estado se encuentra eso. Se queman alambrados, por lo tanto la hacienda se dispersa y es muy difícil después de recuperarla. Es una combinación de varios factores, ¿no es cierto? Y lo que va a suceder también, Silvio, es que cuando vos bajás anticipadamente la hacienda de las veranadas, estás empezando a comerte el campo que vas a utilizar supuestamente en la época más dura que tenemos, que es en el invierno. O sea que las consecuencias de esto las vamos a seguir padeciendo durante los próximos 8, 9, 10 meses, un año. ¿Cómo está el fuego en este momento? ¿Está controlado, está cercado o es una situación incontrolable todavía? Mira, es incontrolable el fuego. Hay varios frentes. Este incendio que ustedes están apreciando en las imágenes es un incendio que viene por el Cañadón del Blanco, se llama. Viene del incendio de Puerto Patriada, que habrán escuchado hablar por las noticias. Sí. Y por otro lado tenemos el incendio que viene debería ser del sur, que es del Parque Narcés. Ese incendio también ya llegó a una localidad, a un paraje que se llama Villa Lago Rivadavia, y está a escasos 10 kilómetros del pueblo de Cholila. O sea que tenemos dos frentes o dos incendios que no están controlados para nada, que va a depender de las condiciones climáticas de esta semana, que se presenta con los pronósticos de mucho calor, altas temperaturas y viento. Y estos incendios, Silvio, en mi experiencia, en el 2015 Cholila sufrió un incendio muy grande que se consumieron 30.000 hectáreas, que están muy cerquita y se van a conectar seguramente con este incendio que están viendo. Y estos incendios forestales de estas magnitudes, más allá del esfuerzo descomunal de los brigadistas y del recurso que se quiera poner ahora, se apagan ni más allá ni más acá que con lluvias. Esa es la realidad. Y no hay lluvias a la vista, por lo menos para la próxima semana. Así que todo lo que se hace es un trabajo, como ven ahí, de contención, de tratar de cercarlo un poco, de contenerlo en todo caso y de ir apagando nuevos focos que se generan a partir del material que se eleva en el cielo por las corrientes convectivas que produce el incendio y que van diseminando
pequeños focos por todos lados, como se aprecia ahí. Uno puede ver que el incendio está lejos, pero empiezan a humear, empiezan esas chimeneas, que no es más ni menos que material prendido fuego, encendido, que voló y después se depositó en algún otro lugar e inició un fuego nuevo. Estábamos viendo ahí en las imágenes a gente con motosierra, supongo que cortando algunos árboles caídos, secos. ¿Cuál es el trabajo que se hace o que se puede hacer para tratar de mitigar en parte esta catástrofe? No le encuentro otro adjetivo a esto, ¿no? Sí, comparto, es una catástrofe, pero también es crónica de una muerte anunciada, Silvio. Los incendios se repiten todos los años en esta zona, y sabiendo que no tuvimos invierno y que nos íbamos a presentar con un verano con estas condiciones, bueno, nada, el trabajo era más preventivo. Hoy lo vas a correr desde atrás y difícilmente lo puedes alcanzar. El trabajo que esta gente está haciendo ahí, en este caso particular, estaban haciendo una contención sobre el arroyo del Blanco, para hacer una especie de dique para que hoy pueda operar el helicóptero y cargar agua en el helibalde desde ahí. Después hacen trabajos de faja, se limpian porciones para tratar de frenarlo un poco, de contenerlo. Eso nos dé tiempo para esperar mejores condiciones climáticas, que vendría a ser que baje un poco la temperatura, que no corra tanto viento y que eventualmente alguna lluvia lo aplaque y te permita entrar con más fuerza, con más medios. Cuando el incendio está en esas condiciones, para los medios aéreos es muy difícil operar también, entonces todo se complica. El trabajo de campo, de suelo, mejor dicho, es vital, pero no alcanza. Esa es la experiencia, ¿no? Interpreto por lo que decís, Alejandro, que todo lo que el hombre pueda hacer allí, con los aviones, con ese recurso humano hasta agotado por las circunstancias de tener que lidiar día a día, cuerpo a cuerpo con el fuego, es un trabajo más paliativo que resolutivo. Sí, absolutamente. No hay incendio que se haya detenido por la mano del hombre. Esa es la realidad. Lo que se hace, se trabaja mucho en preservar. La prioridad siempre son las vidas humanas, es la realidad, y está bien que así sea. Después sigue la infraestructura, y después se llega más a contener lo que es el paisaje, si uno quiere, o el ecosistema. Pero en el orden de prioridades primero está la vida humana, y después la infraestructura. Así que ahí es donde realmente se puede llegar a hacer algo. De hecho se hace, se salvan vidas, y alguna que otra infraestructura. Pero con estas dimensiones y estas condiciones en las que está este incendio funcionando, la mano del hombre poco y nada puede hacer, me parece. Alejandro, vos trabajás con Hacienda, alquilás campos, hacés ganadería como se hace allí en la Patagonia, con mucha dificultad, donde el recurso humano y el territorio es fundamental para la traslación de estos animales de acuerdo a la temporada, ¿no? Estival o de invierno. ¿Se van a tener que reducir en términos de stock en los próximos meses, más allá de que puedan salvar la hacienda? Es muy buena tu pregunta, Silvio. Sacándole los incendios, estamos atravesando, como te decía al principio, una situación climática que creo que poca gente tiene recuerdo. Más que nada hay registros quizás de hace 80 años que esta situación sucedió alguna vez. Lo que se está planificando, lo que se habla entre los productores, es que se va a adelantar el destete. Eso sí, generalmente se produce en los meses de mayo, junio, cuando se baja la hacienda de los campos de veranada. Esto mismo que te comentaba recién, es una hacienda que baja al pie de la madre con 180, 200, 220 kilos. Bueno, este año, sacando el incendio, la propuesta era sí, hacer el destete mucho antes, en el mes de fines de febrero o marzo, te diría. Así que se han combinado una serie de factores que hacen que la dinámica natural que tenemos nosotros con los trabajos se vea realmente modificada y alterada. Así que vamos a ver también cómo nos ordenamos a partir de ahí, porque uno establece de alguna forma su economía, la planifica de una manera, y estas cuestiones, estas eventualidades
lo modifican todo y va a ser una adaptación a un nuevo mercado, a nuevos valores, a nuevas formas de manejo, que vamos a ver dónde termina todo esto, ¿no? Bueno, el deseo de lo mejor para ustedes, el único deseo que puedo compartir con ustedes es que llueva lo más rápido posible y todo lo posible, ¿no? No sé si estacionalmente es una época como para que esto ocurra, pero por lo menos es un deseo fuerte de parte nuestra. Alejandro, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Silvio, muy amable, y gracias por el contacto y la difusión. Bueno, un productor de los tantos que están sufriendo esto que ocurre allí en la Patagonia Argentina, que no solo afecta el plano turístico, que es relevante teniendo en cuenta lo que significa el turismo en toda esa región, sino también aspectos productivos vinculados con la ganadería que van a sufrir sin dudas en los próximos meses. Después de la pausa, hasta las 9 como cada sábado, y con ustedes seguimos haciendo esta mañana de Mercadovisión. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. Seguimos hasta las 9 haciendo esta mañana de Mercadovisión. Nos vamos para La Rioja. Allí también hay producción ganadera. Yo conocía en Catamarca de este sistema, un sistema pero además utilizado de forma intensiva. Impulsa el nopal green. Bueno, vamos a mostrar imágenes primero para introducir esta temática que les permite a muchos productores desarrollar con ingredientes diferentes, atípicos, por lo menos a lo que estamos acostumbrados a ver en la zona central, en el norte de la Argentina, donde se desarrolla con mucho más intensificación la ganadería, esta actividad. Producir carne en zonas áridas. Lindo desafío. Eso es como una tuna, un cactus, me parece, ¿no? Alimento para rodeo, más de 30 años de prueba están haciendo allí. Asegura que esta cactácea del cactus viene, ¿no? Permite bajar costos, sostener productividad, mejorar eficiencias en zonas semiáridas con poco forraje y también con poca agua. Allí vemos la vaca con la cría al pie. Y por eso nosotros estamos en contacto con Sebastián del Moral, que anda por allí, por La Rioja, ¿no? Sebastián, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿vos? Me alegro, saludos a la audiencia. Y perdón, ahí aprovechar, ¿no es cierto?, mi solidaridad con la gente de la Patagonia del sur, ¿no? Sí, ahí estamos viendo imágenes Que tan mal la están pasando. muy duras realmente, muy duras, que están pasando en este caso tus colegas productores mucho más abajo, ¿no? ¿Vos también estás cerca de la cordillera ahí en La Rioja o en el valle ya? No, sería en los llanos de La Rioja. En los llanos. Estamos alejaditos de... ¿En qué lugar de La Rioja? En Chamical, precisamente. En Chamical. Por lo que veíamos, es una ganadería de cría. Exacto, sí. En principio, digamos, la base de la idea es la cría. ¿Y qué es esto de la cactácea? ¿De dónde sale esto que veíamos? Le dan de comer a la vaca en este caso, ¿no? Bueno, esto originó hace muchos años, más o menos de mis bisabuelos, de mis abuelos. Esta es la parte romántica un poco, ¿no?, de la historia. Sí. Cómo se inició para nosotros, si bien se escuchaban por ahí historias que de estos famosos animales penqueros, que después mucha gente me consultó y es más o menos la misma teoría o la idea, que muchos animales por ahí se faltaban en los campos, ¿no es cierto?, en las aguadas o en los bebederos por muchos meses, 2, 3, 4, 5 meses, y volvían notablemente más gordos. Su estado corporal mucho más avanzado, mejorado que el común de los animales, ¿no? Bueno, alguna gente lo siguió un poco, ¿no es cierto? Le hizo un poco de seguimiento y llegaron a la conclusión de que estos animales, que faltan de animales, comía cactus.
y la fruta del cactus, ¿no? Que los engordaba, que sería en esta época, diciembre, enero, febrero, en el verano, hay estos cactus producen esta fruta que es muy buena en almidón, muchos azúcares, entonces daba como resultado un engorde natural. Sebastián, desde la ignorancia total, ¿no? Un ignorante te pregunta de cabo a rabo por el tema de las espinas en este caso. ¿Eso produce espinas también? Bueno, la especie, la variedad que nosotros estamos trabajando, hay más de 25 especies. La nuestra no tiene espina, sino un pequeño puqui, algo muy chiquito, de medio centímetro, máximo 1 centímetro, muy finito, que a ningún animal le afecta a su paladar o para comer, ¿no? Decías, rico en almidón, rico en azúcares. Esto puede verse desde la mirada, desde acá nosotros en este escritorio tan cómodo, que son frutos silvestres. ¿Ustedes tuvieron que hacer implantación para masificar la producción de esto? Claro, luego de entender cómo venía un poco la situación a la idea, ¿no? Tratamos de sistematizar, si se quiere, y sí, hemos implantado hectáreas en nuestros campos que nos han facilitado tener mucho más margen o volumen de comida. Qué interesante, qué atractivo esto. Allí, y estamos viendo imágenes de la plantación. Bueno, una plantación masiva, plantas que están una del lado de la otra. ¿Qué requerimiento tiene este tipo de planta? El suelo es el suelo donde naturalmente se da. Ahora, el tema del agua. Eso es una, digamos, de los pros, si se quiere, que no necesita riego. Sobrevive a grandes sequías y en principio sería 2 en 1 porque estamos dando agua y alimento a los animales, ¿no? Nosotros, a base de experimentos, siempre, ¿no? Como digo, a base de prueba y error, los regamos una vez al mes, como máximo, una vez al mes, 1 litro de agua por planta. O sea que es un mínimo. ¿Y cómo hacen? Perdón, Sebastián, ¿cómo hacen? Porque la extensión es bastante amplia. ¿Cómo hacen para regar planta por planta, más allá de que sea 1 litro por planta, una vez al mes? ¿De qué manera? Bien, nuestra forma es, en algunos casos, y otra gente también lo está haciendo, ¿no? Con mangueras con goteo, y nosotros, en nuestro caso en particular, lo hacemos con un camión, un tanque de agua. Le hemos hecho un brazo casero. Ese brazo va acompañado de manguera, esa manguera con goteo, y mientras va, obviamente, no se ve ahí, pero entre plantas o entre melgas de plantas, va lo que nosotros llamamos calles para cosechar o para trabajo, ¿no? Y en medio, por esas calles va el camión y a sus costados va regando. Calle para cosechar y para regar en este caso. Exacto, calles de trabajo. ¿Son plantas perennes estas o cuando cosechan tienen que plantar de cero? Exacto, en nuestro sistema aprovechamos que son plantas perennes, se planta hoy y tiene para 20, 30, con un buen trabajo, un buen manejo, 50 años de producción. ¡Epa! Interesante el dato. Ahora, ¿cuánto cuesta implantar 1 hectárea de este producto y qué cuidado lleva y cuándo empieza a estar apta para la cosecha esta planta? Bien, la mejor fecha es agosto-septiembre, como toda plantación, implantación o si se quiere, cualquier método, ¿no es cierto?, que tengamos para sembrar. La mejor época es agosto-septiembre. El costo tiene que ver un poco con la necesidad de cada productor. Si quiere un nivel muy intensivo, tenemos que hablar más o menos de 20.000 plantas por hectárea. Algo más tranquilo, digamos, para salvar usarlo como salvavidas. Solo en las secas, en la época de sequía, que nos han consultado, que hay mucha gente que tiene un déficit de comida, lo que es junio, julio, un agosto también, sería su única necesidad. Después ellos tienen sus pasturas normales, ¿no es cierto?, o tradicionales, en sus campos ya no necesitarían de este suplemento. ¿Esto se cosecha en forma manual? Sí, nosotros lo hacemos en forma manual con gente, guante, machete, va dirigido en estas calles, va un tractorcito, una camionetita,
con un acoplado. Esa cosecha va al acoplado y del acoplado al confinamiento o a los corrales. Cuando se cosecha, ¿qué es lo que se extrae de la planta? Sería la planta madre, esa no se toca, es intocable, que sería la que va arraigada a la tierra. Y lo que va superior de esa planta para arriba, todo es cosecha y producción. Todo es cosecha y producción. Inmediatamente después de cosechada, no sé cómo llamarlo, la hoja no es el término correcto en este caso. La hoja, sí, la hoja, la palma. La palma, sí, o la palma, la hoja, sí. De esta planta madre, ¿no? ¿Es Exacto. apta para dar de comer directamente? Sí, digamos, si tiene un déficit hídrico, como en algunos campos, digamos, algunos productores, sí tiene que darlo de comer al lacto, si no, eso también se va jugando un poquito con lo deja que seque una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, más fibra, menos humedad, o si no, dándolo de comer al lacto, más humedad, menos fibra. ¿Cuántas veces se cosecha al año esta planta? Si se quiere todos los días, con la necesidad de cada productor. La hacienda, el rodeo de cría, ¿está en corrales, está en confinamiento, digo, para después repartir esta producción que ustedes hacen probablemente a diario, semanal o mensualmente? Exacto, sí. Esa sería la idea de nuestro sistema. Por un lado está la plantación y por otro el confinamiento o estabulación o feedlot natural, ¿no? Veía ahí también unos comederos. Esta cosecha, estas hojas, necesariamente pueden ser el único alimento o tiene que haber suplementación con algún otro subproducto allí. Bueno, un poco los comederos es para picárselo, es una forma más fácil o los reducimos en 8 o 10 partes por palma con un machete, ¿no? Para que lo asimilen un poquito mejor, pero si no, si se lo tiramos así entero, también lo comen muy bien. Disculpe, ¿cuál era la otra pregunta? No, si utilizaban algún tipo de subproducto como suplementación. Bueno, en el caso que haya, por ahí lo suplementamos, siempre la base de la comida es el nopal o la penca, ¿no? Y por ahí, cuando tenemos, o en las mejores épocas, lo suplementamos con un poquito de fibra. Fibra que se llame cualquier pasto, sí, bueno o malo, rústico o natural. Sebastián, ¿esto es una rareza o cada vez toma más forma y relevancia en la zona, allí en La Rioja, Catamarca, etcétera, etcétera? Bueno, nos ha llamado mucho la atención. Nunca pensamos que iba a tomar como esta dimensión, ¿no? Hemos tenido más de 1000 consultas de varios países, de todo el país, de todas las provincias, que están necesitando como este paliativo, ¿no? Que mucha gente está padeciendo no solo la comida, sino también la bebida, ya que esta planta es 90-93% agua, que digamos que les resultaría muy benéfico para ellos, pero no ha tomado, digamos, o recién se está, si se quiere, iniciando esta idea, si bien para muchos esto es histórico, ¿no es cierto? Dice, hay muchos que nos dijeron, de los años 50, de los años 60, mi familia ya lo hacía, pero no sé por qué ha habido como una ciega o algún faltante en estas décadas pasadas que no se ha seguido. Y bueno, para nosotros ha resultado realmente espectacular, ya que podemos no depender del clima, que es un factor muy importante para cualquier productor, ¿no? Te agradezco mucho este contacto. Bueno, aprendemos algo nuevo hoy, que la alternativa de producción para ganado de cría en una región donde no la teníamos tanto en el mapa es posible y viable a partir del trabajo y la experiencia que tienen ustedes ya desde hace tantos años produciendo algo novedoso, por lo menos para nosotros. Abrazo a la distancia y gracias por el contacto, Sebastián. Dale, que tengan muy buen día. Igualmente, saludos para vos y los tuyos. Interesante esto, ¿no? Sebastián del Moral, desde La Rioja, productor de ganado de cría, con esta alternativa nutricional que les permite una vuelta de tuerca a aquella región a veces complicada para el sistema productivo. Pausa breve, ya estamos.
Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. La red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR. CAIRcampos.org. Opera con un socio CAIR. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. El gusto de recibir a Juan Baqué en esta mañana de sábado de Mercado Visión a través de la pantalla de Canal Rural. Juan Baqué, gerente de Ganagrín. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias por la invitación, placer estar acá. No, placer nuestro y un saludo grande a todo el equipo de Ganagrín, a Luis Otero Monsegur, a Agustín, a todos ustedes que vienen laburando mucho y bien realmente hace mucho tiempo ya, ¿no? Me gustaría, mira, ahí tenemos esta imagen que me parece un poco el resumen de lo que está pasando con muchas explotaciones ganaderas que empezaron a entender un poco desde hace mucho tiempo, porque esto no se genera de un día para otro, la dinámica mundial. Primero, porque Argentina se abrió al mundo, porque el mundo demanda cada vez con mayor fortaleza, más allá de su camino hacia el proteccionismo, lo que genera esto, ¿no? Carne de primerísimo nivel, de primerísima calidad, con una evolución de precio por lo que paga el mundo en dólares impensada, y Argentina que no estaba a la altura hasta hace tiempo, primero por decisión propia, porque decidió en algún momento no participar del negocio mundial, y me quedo con lo que decía recién charlando con nosotros Fernando Matos Costa, ex ministro de Ganadería del Uruguay, que hacia la mirada que nos dio sobre nosotros mismos, tiró este título: restringir el comercio es restringir la producción. Acá se restringió la producción y muchos quedaron afuera, desestimaron inversiones y otros siguieron creyendo en que un país distinto era posible en términos de decisiones políticas para insertarse al mundo y después, bueno, que defina justamente el propio país que produce algo para ver cómo le iba en relación a la competencia que genera una dinámica que la verdad nos permite soñar distinto de lo que teníamos. Y ustedes nunca se apartaron de esto. Sí, siguiendo tu hilo de razonamiento, cuando la situación fue adversa para el comercio, como dice Fernando, lo que tratamos de hacer es defendernos tranqueras adentro, tratando de ser eficientes y manteniendo una rentabilidad aún sin las condiciones de precio, debido a varios factores, pero el principal factor es el cierre de exportaciones 2006, acordate, sequía 2008, pérdida de 10 millones de cabezas. Y cuando el funcionario iluminado de turno dice esto sí, esto no, vos tenés que tratar de defenderte. Y hoy que tenés un mercado libre realmente, que podés comercializar con quien quieras y como quieras, capturás el valor de haber trabajado tranqueras adentro durante mucho tiempo con eficiencia. ¿Y cómo es esto de generar un producto que puede ir para el mercado interno o la exportación, porque es bien elástico, porque es un producto de calidad, en términos de relaciones comerciales con aquellos que tienen que hacer toda la logística de ir a vender y de colocar esto, ¿no? Sí, básicamente creo que el secreto está en la interacción con el frigorífico en este caso, ¿no? Tu brazo comercial armado es el frigorífico que va al mundo y dice necesitamos producir esto. Y ese feedback sobre tu sistema de producción es el que te lleva a vos a acomodar los modelos. Nosotros hace más de 10 años que estamos con la cuota 481, hasta que un día el frigorífico nos dice, mira, la cuota se está agotando. Se agota el segundo día de Se agota de por la apertura el tema trimestral. Primero por cómo estuvo establecida desde el momento de que había un descenso en el volumen a operar, y segundo porque estaba sobre ofertada, con lo cual ni siquiera capturabas el valor de esa cuota. De modo que había que salir a buscar alternativas, y la alternativa es que correr hacia adelante y buscar un animal más pesado aún, ¿no? ¿Con más días de corral? Nosotros estamos tratando de que no sea con más días de corral o con no muchos más días de corral. Nosotros salíamos con 480 kilos, hoy estamos saliendo con 540, 550. Estamos haciendo recrías un poquitito más largas. ¿De cuánto tiempo?
Para darte una idea, depende del momento del año, pero son entre 20 y 25 kilos más puestos en el pasto, de modo de no irte tan largo en la recría. Y con 4 meses de corral estamos en ese... 120 días de corral más 100 o días menos. de corral más, entrando con 360, 370, estás en los 540. Mayor preponderancia al pasto. ¿Que se cuida de qué forma? ¿Que se produce de qué forma? Porque no es tirar un animal No, absolutamente. a un campo, a un La lote. preponderancia no tiene que ver tiene que ver básicamente con el modelo económico del negocio, porque vos mirás lo que quiere tu cliente, pero también mirás cómo es tu ecuación. El pasto es kilos más baratos, más eficientes. Obviamente no es cuestión, como si vos, de tirarlo, sino de manejarlo arriba del pasto, con todo lo que eso implica. Teníamos una reunión con unos clientes del extranjero esta semana y les habíamos hecho un cuadro donde superponíamos la curva de forraje. Primero, la originación de la mercadería, que son los terneros. Vos tenés un proceso zafrero, donde entran los terneros en marzo, abril y mayo, y un poquito de ternero de otoño que puede entrar en primavera, pero el grueso entra en el otoño. La curva de pasto tiene un piquito en el otoño y un pico grande en primavera, pero después se cae. Y el productor quiere, el cliente quiere que vos le mandes la misma cantidad de novillos todos los meses. Entonces el desafío es cómo vos armas un proceso de modo de transformar un ingreso zafrero en un egreso mensualizado. Y en eso estamos, para eso nos pagan. La logística para eso, ¿de dónde vinieron a ver este proyecto productivo? Estamos con un convenio con unos clientes del extranjero, distribuidores y gente que atiende el mercado de restaurantes, de food service y de catering y demás. No te pregunto puntualmente de qué país. No, vinieron ¿Asia o Europa? Vinieron 4 firmas distintas, 9 personas. Estuvimos dando unas vueltas por los sistemas productivos nuestros, mostrándoles qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero básicamente con el objetivo principal de que cuando ellos se sienten ante un plato que tiene el bife que ellos quieren, que entiendan todo, ¿de dónde viene? Todo lo que hay detrás, claro, ¿no? Todo lo que hay en cuanto a planificación, a procesos, a esfuerzo, a gente. Se quedaron muy sorprendidos con la gente, con el equipo. Yo me ponía en su cabeza, ¿no? Venir del extranjero, caer en Argentina, que te suben en un avión, te llevan a 500 kilómetros de la capital, y hay un señor ahí que de 30 años, que no solo es muy bueno técnicamente, sino que te explica en el idioma que vos podés entender todo lo que hace y cómo lo hace, y los tipos se fueron encantados. Esto, que obviamente es carne de calidad, en un contexto donde ahora se da esta suerte de alianza comercial discutida, sobre todo por la Unión Europea, en base a la presión que hacen productores agropecuarios de la Unión Europea, donde también hay mucho desconocimiento. He escuchado y he visto en medios, no en redes sociales, que son más polémicas, pero sí en medios serios, a productores quejándose de algo que no ocurre, de la forma de producir que tenemos en el Mercosur y en la Argentina particularmente. Aquí no usamos, porque están prohibidos además, hormonas o promotores de crecimiento. El bienestar animal es una cosa que ya no se discute porque hasta tiene incidencia en los procesos productivos en términos de eficacia. ¿Te llama la atención? ¿Ustedes le cuentan, ellos le preguntan cuando vienen a hacer una recorrida? Nos llama la atención, nos preguntaron y se sorprendieron con las respuestas. Incluso se sorprendió con el modelo. Me parece que hay todos unos preconceptos por la ignorancia de la lejanía, la distancia con los modelos productivos nuestros, de entender esto que vos decís, ¿no? Por un lado, había como una brecha aquí entre los clientes que vinieron a visitarnos, en los que están por la producción a pasto y los que están con la producción a grano. Y los de la producción a pasto empezaron a entender que el modelo es un animal de 2 años, que llega con 2 años al mercado, solo pasó 4 meses de su vida en el corral, el resto fue todo pasto. Pero aparte en el corral come determinado tipo de producto. Que es el mismo producto que podría comer en pastoreo directo, cuando vos decís... Nada más que lo intensificás ahí. El 95% de la dieta la producimos en este propio establecimiento. Bueno, y las emisiones al revés, cuando están más concentradas es mucho más sencillo de controlar, y además tenés 5.000 hectáreas rodeando un field de 5 hectáreas, cuando tenés 5.000 hectáreas de producción agrícola y forrajera que está capturando carbono. Exactamente, con lo cual tenés un sistema totalmente positivo o negativo, depende de qué lado lo mires, para el carbono. Se fueron con muchas
preguntas a sí mismos, digamos, ¿no? Es decir, si tiene sentido lo que estamos diciendo. Por otro lado, el que quiere grass-fed, o sea, alimentado a pasto, está dispuesto a pagar ciclos más largos, animales no tan bien terminados, no tan homogéneos. Me parece que entender este modelo de el pasto lo uso cuando tiene sentido y termino a corral, es amigable con los conceptos, con el ecosistema y con el cliente. Así que creo que fue muy provechoso, muy satisfactorio. Ustedes producen, veíamos ahí en pantalla, ¿no? En esa pasada por los comederos, en los corrales de Villegas, Sí. un animal de 540 kilos, Sí. que no es la media de lo que produce la Argentina, más bien estamos acostumbrados a producir animales mucho más livianos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese animal va al frigorífico y aparece la despostada? Sí. ¿Cuál es el resultado en cuanto a calidad de carne y qué incidencia tiene un animal de 540 kilos en el parrillero, teniendo en cuenta que generalmente eso no se exporta, salvo bueno que integren toda la media res, que algunos lo hacen, pero que no es la masividad de los casos? Y es muy valorizado ese producto en el consumo interno, ¿no? Absolutamente, además te ayuda a la integración comercial. Mira, básicamente vos empezaste la nota hablando de la plasticidad, ¿no? La plasticidad es esto, no, el tipo de hacienda que trabajamos nosotros, de la mano del Orafor, nos permite ir al consumo interno o al 550 kilos, variando la receta alimenticia y no variando la receta genética, ¿no? Claro. Estamos llegando a 540 kilos, hicimos un montón de ensayos los 2 últimos años para ver calidad de carne. Basados en el benchmark nuestro, es la comparación, es la escala del USDA. Estamos viendo si podemos producir Primary Choice con el marmoreo que necesita el cliente con ese extranjero. Perfil de tipificación americana. Exactamente. Y nuestros ensayos nos dan que entre el 70 y 75% de nuestros novillos dan con esa tipificación. Con el... Si querés le podemos sumar que nosotros somos proveedores de nuestra propia genética, con lo cual la información que recogemos del gancho es la que retroalimentamos hacia nuestros programas genéticos para poder aumentar ese 70%. Las razas británicas no están mucho más lejos de eso, del 75-80%, y nosotros tenemos el 80% de nuestra genética es británica. Pero además estás pudiendo llegar a un animal pesado, con una muy buena carcasa construida en el pasto, con un buen tamaño de una estructura osteomuscular, que hace que en el field vos lográs el engrasamiento adecuado. De modo que, respondiendo a tu pregunta, llegás a un producto con la calidad de marmoreo, con el tamaño de bife. Yo estoy hablando de bifes de 70 centímetros cuadrados, no es un bifecito, es un bife importante. Por lo tanto hay que empezar a seleccionar también desde la punta de la pirámide con el área de ojo de bife. Con el área de ojo de bife marmoreo, y que la grasa no sea una grasa de 8 centímetros, sí, la que no sirve. Claro. No le sirve a la industria y no le sirve al productor. Vos pensás que para producir una molécula o un gramo de grasa necesitas el doble de energía que producir un gramo de proteína, con lo cual es hasta ineficiente desde el punto de vista biológico. Lo estamos logrando, la receta está, tenemos que seguir trabajando, no está todo dicho, pero estamos por un buen camino y capitalizando todo el esfuerzo anterior, básicamente. Me decía la gerenta comercial de la gente con la cual trabajamos que estamos migrando de un negocio 481, que es un negocio de tasa, que es un negocio de arancel, que nos peleamos por capturar arancel, a un negocio de producto. Entonces está saliendo de un commodity que pelea por el costo del arancel a un producto diferenciado que pelea por el precio. Y eso es cambio de paradigma total. ¿Me permitís una pausa? A partir de esto vamos hacia atrás de la cadena, hacia el origen de todo esto. Evitamos pasar por la cabaña, sabemos lo que significa Santa Irene en las pistas en los últimos años, marcando, bueno, un techo desde el punto de vista de resultados en cuanto a la mirada de los jurados, que son expertos en este tema, pero cómo deriva también todo eso más abajo en los rodeos generales, pensando en que la Argentina necesita recomponer parte de su stock, porque probablemente ahora, cuando se conozca en marzo el dato de la última vacunación, caigamos por debajo de los 50 millones de cabezas, con un consumo que se resiste a resignar volumen y con una exportación que busca cada vez mayor volumen. Pausa, ya estamos. Transporte Gardenal.
Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Si podemos en algún momento, Diego, si lo tenés a mano, veamos un poquito de la genética Ganagrín de Santa Irene. Bueno, estos fueron los toros que vendieron en agosto. En agosto, toros de rodeos generales, ¿no? Eso sí, Chavarría, Corrientes, toros para rodeos generales, toros comerciales. Toros comerciales que después producen esos novillos tan ponderados por los consumidores más exigentes en términos de paladar y bolsillo, porque la cuota Hilton, por ejemplo, hoy está convalidando $20.000 la tonelada. Es muy parecido el producto que ellos hacen, más allá de que tengan esos 120 días de corral, teniendo en cuenta que además hoy los consumidores buscan mayor marmoleo intramuscular, con lo cual eso se logra a partir justamente de la aparición del corral. Bueno, ustedes tienen varios remates de genética donde le dan la posibilidad a los criadores de toda la Argentina productiva, pero fundamentalmente del centro norte del país, de agrandar en cuanto a calidad justamente la cantidad de vientres. Están dándole otra vuelta de tuerca, ofreciéndole otra oportunidad este año. Contame un poquito ese detalle que es casi como adelantar información. En realidad tiene que ver con esto que vos estás mencionando de un stock que se cae por varias razones y que obviamente se refleja en el precio, que el precio de la carne se ha subido 80% con una inflación del 31%, no tiene más secreto que es mercado libre, menos oferta, mayor demanda. A todos los desaguisados políticos del pasado le tenés que sumar, sobre todo en el NEA y algo en el NOA, 3 sequías seguidas, incendios y el desorden absoluto con la epidemiología de la garrapata y la tristeza que eso conlleva, ¿no? Ustedes están en zona de garrapata. Nosotros estamos en zona de garrapata, convivimos con ella, tenemos las cepas de Babesia y Anaplasma más sofisticadas del planeta que nos hacen trabajar el doble o el triple, pero estamos acostumbrados. Hace unos años se rompió la barrera, que era el río Corrientes, al sur del río Corrientes, era zona de lucha, zona libre. Llegó Entre Ríos la garrapata. Llegó Entre Ríos la garrapata de la mano de la tristeza, con lo cual, si sumás el efecto incendios, sequía y garrapata, la pérdida de vientres en la zona de influencia nuestra ha sido fenomenal. Fenomenal. Y esa gente hoy se encuentra con que tiene un negocio próspero, que hay un ternero que vale mucho, pero no tiene todas las madres que necesita, ¿no? No tiene todos los terneros que quisiera. No tiene todos los que podría tener, ya, digamos, ¿no? Con lo cual, nada, estuvimos viendo nosotros nuestros procesos de... Hemos mejorado mucho nuestra eficiencia reproductiva en el norte, con lo cual cuando mejoras tu eficiencia reproductiva te empiezan a sobrar vientres, cuando te sobran, o hembras, cuando te sobran hembras, creces hasta un cierto punto y después empezás a mandar al mercado. Y este año hemos decidido llevar al mercado vaquillonas preñadas, garrapateadas con nuestras cepas todoterreno para poblar esos campos. Así que hemos decidido presentar un remate. Ustedes hacen un remate que es clásico, que tiene más de 20 años, sí, creo. 24 años, con Santa Clara y Yuquerí y el Rocío de Copra, sí, señor, con Colombo y Magliano. Sí, señor. 8 de mayo. Este es otro. 8 de mayo, Mercedes Corrientes. Ya tenemos fecha, 8 de mayo. 400 vientres controlados, registrados, inseminados, tope de gama. Acá estamos hablando de vacas para productores. Vaca garrapateada, todoterreno, que puede ir a Curuzúcuatiá, que puede ir a Formosa o que puede ir a Salta, preñada de inseminación o de servicio natural. Vamos a estar presentando unas 350 más o menos de primer servicio. Linda oferta. Sí, 150 de segundo servicio inseminadas. De segundo servicio lo que no real, aparece. De segundo servicio real.
Cuando digo porque tuvieron un ternero y se volvieron a preñar, ¿no? Porque vinieron dando vueltas eternamente en el campo. Y estamos viendo ahí con el equipo si ponemos algunas terneras de reposición para mostrar un poco lo que hemos logrado en Corrientes también. Estamos enterando los 18 meses con 320, 340 kilos, con mucho esfuerzo, pero lo estamos logrando. Y por ahí ponemos algo de eso también para quien quiera elegir los padres que utilizar. Qué buena iniciativa esto, qué buena iniciativa en un contexto donde, bueno, lo repetimos, porque es necesario. Argentina, más allá del contexto y el escenario mundial, llama la atención, pero es así. Después podemos analizar los motivos. No para de caer en stock. En los últimos 2 años el stock cayó un 2,5% y probablemente tengamos una nueva caída. Haya un nuevo resentimiento en el stock, aun cuando el negocio es extraordinario. Uno dice, ¿y qué pasa? Bueno, es la realidad. ¿Cómo corregimos esto? Sobre todo cae el rodeo de cría. Exacto. ¿Y cómo corregís sin crédito, no? Que ese es un punto. Estos son ciclos largos. No hay crédito en la ganadería. Crédito para la ganadería, no hay crédito productivo en la Argentina. Exactamente, atado a tu ciclo productivo. Entonces, ahí eso dificulta aún más el proceso. ¿Tiene fecha este remate? Sí, por supuesto. Es el viernes 13 de marzo. Viernes 13 de marzo. Termina Expoagro y salimos rajando para Chavarría en el propio campo. Es una fecha especial para nosotros y hemos decidido que sea ese día. Qué bueno. Hay unas sorpresas ahí, así que nada, invitar a todo el mundo a venir. Va a estar loteado muy chiquito. Casi cerca de mi cumpleaños ahí. Bueno, hay algunos cumpleaños que vamos a festejar ese día también, así que sí. Viernes 13, Chavarría, Corrientes. ¿Cómo van a lotear esto? Lo más chiquito posible para que sea apto para todo público. Pero serán de tercios de jaulas o medias jaulas. Ah, qué bueno. De modo de que cada uno, según el tamaño de su billetera o el crédito que le dé el banco, pueda acceder a estos vientres que para mí van a ser, como digo, poblar, volver a poner la rueda en marcha y capturar el beneficio de esta ola. Felicitaciones por esto, qué buena idea, qué buena idea. ¿Es un poco arriesgado el momento de venta de vientres? Depende. A ver. Siempre se ha arriesgado vender, siempre se ha arriesgado hacer un remate, vientres, además. Y siempre se ha arriesgado vender vientres. Si lo mirás racionalmente, decís, todo lo que acabo de escribir hay una necesidad y vos estás atendiendo esa necesidad, con lo cual la lógica racional diría que sí. ¿Por qué marzo? Bueno, empiezan las vacunaciones de aftosa ahí en el medio. Mayo tenemos el otro compromiso, pero además en esto de financiarse es el momento que el criador natural tiene los ingresos del ternero. El ternero empieza a vender el ternero. Si decide reinvertir en su propia fábrica, y probablemente aquí tenga una oportunidad, con lo cual no sé si hay fecha óptima, pero esta se le parece bastante. Viéndolo así, sí, viéndolo así, sí. No hay crédito, veremos qué dan los bancos y cómo sigue la macroeconomía en la Argentina, a ver si hay un mejor acceso a esa palanca fundamental para crecer en ganadería, porque es una actividad, ya lo sabemos, de largo plazo. ¿Y qué financiamiento va a dar? Nosotros vamos a tratar de ser lo más generosos posible atendiendo a esto. Obviamente no podemos pensar en la amortización de ese vientre para acompañar la financiación, que es lo que debería ser un banco, ¿no? Pero sí estamos pensando en plazos generosos, de modo de darle posibilidades, como te digo, a todos esos criadores de todo tamaño, chicos, medianos, grandes, que o la sequía o la garrapata o el fuego le hizo perder vientres. Y la pérdida es fenomenal. Cuando se hagan las estadísticas de vacunación, toma en cuenta algunos departamentos de Corrientes, sobre todo del centro sur, y vas a ver ahí el efecto de pérdida de madres y de pérdida de productos. ¿Ya cerraron con la firma consignataria con la cual van a hacer el remate? Sí, señor. Estamos con los amigos de Colombo y Magliano, que también van a salir corriendo de Expoagro. Tienen un remate el martes y otro el jueves. Bueno, el viernes van a estar en Chavarría. Pero creemos que... Nosotros estamos preparando una fiesta por otros motivos, pero creemos que presentar 500 vientres preñados... ¿Ese mismo viernes preparando una fiesta? Sí, señor. Bueno. Si vos presentás 500 vientres preñados, súper garrapateados, pues no es garrapata, es garrapata de la buena. Te llevan a UPA la de la buena, ahí. Exactamente. Vientres todoterreno me parece que es una contribución, un granito de arena a empezar a reconstruir el rodeo nacional. Bueno, tiramos esta noticia, ya hay remates de vientres
el 13 de marzo en Chavarría, Corrientes. Gracias por compartir el laburo de ustedes y charlarlo con nosotros esta mañana de sábado. Para nosotros es un gusto, somos muy apasionados de lo que hacemos. Lo sabemos. Y sabemos que vos estás entre los primeros fans, así que sí. es un placer. Acompañamos. Es un placer contar lo que hacemos. Juanba, qué bueno, quedaron un montón de mensajes. Pablo Ramundo que dice: celebro por muchos más empresarios como Juan Baqué, esto nos va a hacer crecer como país ganadero. Bueno, un montón de mensajes. Con algunos de lluvia. En Huinca, Renancó, llueve desde anoche y sigue muy buena la lluvia, suave, rendidora. Se superaron los 50, dice Fernando García, hasta ahora 42. No estaba en los pronósticos. Coronel Granada, Pepe, saludos ahí cerquita de Lincoln. 28 en Villegas. Sí, mira, 28 en Villegas. Sí. Eso estaba un poquito más previsto, me parece. Sí, venía otro frente ahora, así que esperamos completar un poquito más. Saludos desde Jovita, Córdoba, 64. Mirá. Bendiciones, dice. Sí, estaba muy seco. Para estos campos. Gracias por estar. Saludos a todo el equipo, saludos a Luis Otero Monsegur, que por ahí nos está viendo. Le mandamos un abrazo grande. Que tengan buen fin de semana, gracias.